Esteban Moctezuma hasta hace muy poco al frente de Fundación Azteca, esta organización ejemplar que ha impulsado Ricardo Salinas Pliego con ¿qué? 100, más de 100 movimientos Aztecas, sí. aztecas, unas 20 o más grandes acciones, cientos de miles de beneficiarios. Así es, Ricardo, de Ricardo Salinas Pliego. Esteban, y ahora te enfrentas, quiero suponer que al mayor reto que has tenido en tu vida pública, porque has ocupado cargos muy importantes en la administración de este país, pero ahora al frente de esta tarea fundamental que es la educación en el gobierno que inicia sus funciones el 1 de diciembre, ¿qué representa para ti como funcionario, como hombre público, pero también en lo personal este desafío? Ricardo, yo pienso que hay dos tareas realmente complejas en este momento en el país. Una sin duda es la seguridad pública y la otra es la educación. Porque en todo el mundo está en crisis la educación, ya que está avanzando más rápido la capacidad de aprender, está avanzando más rápido la tecnología, está avanzando más rápido el conocimiento, la ciencia, que la organización de todas las, digamos, sistemas educativos para impartir esos conocimientos. Entonces, hay una especie de rezago acumulado que tenemos que ir atajando, cambiando muchas cuestiones que me atrevo a decir que hasta son culturales, o sea, la forma en que estamos aprendiendo. Que ¿Los viejos paradigmas? Exactamente, los viejos paradigmas. Por ejemplo, en nuestra generación, Ricardo, tú ibas a la universidad y llegabas y decías, yo estudié tal cosa, y ya no volvías a estudiar. Hoy tienes que estudiar permanentemente, no es de que hayas estudiado algo, sino que tienes que estar en un aprendizaje continuo si quieres estar al día, ¿no? Imagínate un médico que cambia tanto la tecnología que de repente ya puede operar a través de una incisión muy, muy pequeña con unos aparatos que tiene que capacitarse para hacerlo. En fin, un arquitecto, ¿no?, diseñando estructuras que puede ver tridimensionalmente. Pero al mismo tiempo vivimos un rezago enorme. Escuelas que siguen educando como a principios del siglo pasado, en donde ni la escuela está bien, ni siquiera tienen auxiliares educativos. Maestros que tenemos también que estar formando, capacitando, actualizando permanentemente. Es un reto enorme, pero yo creo que alrededor de ese reto se puede construir buena parte de todo el espíritu nacional para salir adelante. ¿Qué tenemos que hacer para conciliar estos dos Méxicos? Un México con una cultura que ya quisieran y estarían dispuestos a comprar muchísimos países, y por otra parte, la tecnología. Pues mira, son las dos grandes pilares de la educación que vamos a proponer para el próximo sexenio. Un pilar es la equidad. O sea, no podemos crecer como país si no hay equidad. Y la equidad, a diferencia de la igualdad es dar a todos lo mismo. Pero en un país que está en condiciones tan desiguales, si le das a todos lo mismo, habrá quien lo aproveche y habrá quien no lo aproveche. Entonces se habla de equidad, que quiere decir apoyar más a quien más lo necesita, para que precisamente alcance al resto de la sociedad. Entonces, un pilar es la equidad. ¿Cómo se expresa la equidad? Se expresa en mayor cobertura educativa, se expresa en precisamente dar más oportunidad, lo que decía Andrés Manuel López Obrador, a los que buscan universidad y no la encuentran. Se expresa en becas para quien necesita pues un poco de recursos para mantenerse mientras estudia. Se expresa en alimentación, en primaria. Todo eso es equidad. ¿Cómo se expresa la segunda columna? Es la calidad. O sea, queremos una educación de calidad precisamente para el mundo moderno y competitivo al que nos enfrentamos. Y la calidad se expresa precisamente en logro académico, en materiales y maestros bien preparados, pues estar al día en la tecnología, en una cosa que es fundamental para nosotros, que es conectar a todas las escuelas a Internet.
Yo espero que en el tercer o cuarto año de gobierno ya estén todas las escuelas conectadas a Internet y entonces sí, todas las escuelas van a tener una ventana al universo, van a tener una ventana al conocimiento del que hablabas al principio. Esteban, hay una inquietud que evidentemente no te es ajena. En el afán de la descentralización se habla de que se irá a la Secretaría de Educación Pública, se quedarán los edificios históricos con sus murales y el celebérrimo escritorio de Vasconcelos y te irás a despachar a Puebla. ¿Por qué Puebla? ¿Por qué llevarse la Secretaría de Educación de este centro histórico de todo el país, no solo de la ciudad, a Puebla? Ricardo, qué bueno que me lo preguntas porque es algo que lo he tratado de explicar en varias ocasiones y parece ser que pues como que es muy noticioso, ¿no? Entonces está a flor de pie. Los periodistas, no te preocupes. Lo que estamos haciendo es empezar a hacer un plan, un programa para ver la factibilidad de que la Secretaría de Educación Pública se traslade a Puebla y que todo el gobierno federal vaya trasladándose a diversas partes de la República para evitar la enorme concentración que tiene el país precisamente en el centro, en la Ciudad de México. Esto lleva tiempo, Ricardo, esto lleva pues estudios, esto lleva negociaciones, porque no estamos hablando de edificios, estamos hablando de personas. Y obviamente, como en una ocasión expresé, pues esto va a tardar bastante tiempo, no es cuestión de un día para otro, ni siquiera de un año para otro. El tema es que yo en lo personal dije que voy a despachar en Puebla porque no quiero que alguien desde México diga cómo o si es posible o no hacer ese traslado de esa descentralización a Puebla. Quiero hablar con el presidente municipal de la ciudad de Puebla, con el gobernador del estado de Puebla, ver personalmente y hablar con los expertos urbanistas, etcétera, que puedan darnos una idea de qué significa el traslado de las oficinas para allá. Entonces, para la mayoría de la gente es muy fácil decir, mando un experto a Puebla y que me diga. Yo, considerando que soy responsable pues, de la familia, de la vida, de tantos trabajadores de educación, pues lo que digo es, yo pongo el ejemplo y yo soy el que me voy y veo en lo personal, uno, lo que significa el traslado, y dos, las posibilidades de esto, el orden de esto, la temporalidad de esto. Entonces, son programas a mediano y largo plazo que incluso si yo llego allá y veo que no es posible, que no es conveniente, pues con ese estudio llego yo con el presidente López Obrador y le digo, estudiamos esto y esta es la conclusión. Entonces, yo sí pienso que habiendo tantos temas urgentes en educación, este tema en particular no es tan urgente y quizás a las únicas personas que sí se les puede hacer urgente y me puedan decir algo, pues es a mi familia. A ver, dos cuestiones finales. A propósito de seres humanos, en este gobierno se fundamentó la reforma educativa en señalar a los maestros como los grandes culpables de todas las deficiencias de la educación en México. ¿Tú coincides con este diagnóstico? Porque López Obrador, en 10 días antes de la elección, me dijo, en la última entrevista que dio, que él no lo veía así, o sea, que él pensaba que no se podía hacer una reforma educativa sin la participación de los maestros. Y aquí no solamente no se les tomó en cuenta, sino que se les estigmatizó. ¿Qué vas a hacer con esta problemática, con los maestros? Porque además están divididos entre el CENTE, el sindicato, la CENTE. ¿Qué vas a hacer con ello? Bueno, lo que vamos a hacer La reforma educativa de Peña Nieto se acabó. Es un gran acuerdo nacional por la educación, como te dije, con equidad y calidad. Ese gran acuerdo va a incorporar en primerísimo lugar a las maestras, que ya son más que maestros, y a los maestros de México
como obviamente una de las voces rectoras que tenemos que aprender de ellos cómo cambiar la educación. En esa campaña de la que tú hablas, de que se habló tan mal del maestro mexicano, yo solo quiero recordar a tu público que tan amablemente nos ve, que el 95% de los maestros tienen licenciatura, maestría o doctorado. O sea, esa idea que tenemos que el maestro mexicano es... Apenas sabe leer y escribir. Exacto, que es muy malo. Sí. El maestro mexicano es un buen maestro. Hay sus excepciones como en todo. Y obviamente hay que exigirle a todos que cumplan porque el derecho de los niños es nuestro principal cuidado. Pero vamos a hacer una gran consulta, Ricardo, que me atrevo a decir que va a ser permanente porque la queremos plantear entre padres de familia, maestros, alumnos, autoridades educativas, expertos, sociedad civil organizada, y que todos lleguemos a nuestro, digamos, común denominador. Queremos en qué estamos de acuerdo todos. A lo mejor no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en muchas otras sí. Pues empecemos a construir por donde estamos de acuerdo y a partir de ahí vamos a crear un consejo consultivo permanente al que va a estar obligado el secretario a escuchar. ¿Qué podemos esperar de un gobierno así en el que tú formarás parte con una tarea fundamental, Esteban? ¿Qué le dirías a quienes nos ven y nos escuchan? Mira, Ricardo, vamos a hacer varias cosas. Una es, sin duda, la educación integral en donde habrá valores, habrá deporte, habrá arte, música, cultura, para que la educación no sea solamente prepararse para el trabajo, sino prepararse para la vida. Y vamos a educar mexicanos, no vamos a educar seres humanos sin amor a su tierra. Una nación, un país se forma por población, gobierno y territorio. Tenemos un gran territorio en México, riquísimo y bellísimo. Tenemos una gran población que sabe salir adelante siempre de los problemas y vamos a tener un gran gobierno, que es un gobierno que va a empezar por ser un gobierno muy honesto, un gobierno eficaz y sobre todo cercano a la gente. Vamos a estar abiertos a que todos los actos de gobierno estén siempre basados en el diálogo, en la construcción de políticas con la población y sobre todo con los interesados de cada una de ellas, Ricardo. Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación Pública de México, gracias por esta conversación. Sabes que este espacio ha estado abierto y lo seguirá estando. Te lo aprecio muchísimo, sobre Ricardo, todo y a para toda estos tu audiencia. Grandes propósitos tuyos y del próximo gobierno. Gracias, Esteban. Hasta pronto. Y bueno, muchas gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.